Bien, pero todos los seres vivos tienen esto en común. ¿De dónde viene? Tenemos que ir hacia atrás para ver de dónde viene. Esto es un truco que hago con mis estudiantes, porque no hay manera de hablar del origen de la vida y del origen del universo y no tener realmente la mente que estalla, ¿no es cierto? Porque cómo imaginarse esa gran cantidad de tiempo. Así que yo hago un viaje al pasado en escala de 10 en 10, en escala logarítmica. Entonces, viajemos primero al punto presente. Esta es nuestra vida actualmente, tenemos mucha vida social por Zoom, estamos bailando en el Zoom, estamos dando clases en Zoom, estamos haciendo todo por la web. Pero ¿qué pasó hace un año? Hace un año, pues, estalló la pandemia y nos ha traído a esta situación. Pero bueno, viajemos ya no un año, viajemos 10 años en el pasado. Hace 10 años tuvimos elecciones y ocurrió nuevamente una segunda vuelta electoral. Bueno, pero viajemos ya no 10 años, viajemos 100 años en el pasado. Hace 100 años, Augusto Leguía firmaba la Constitución de 1920. Hace 100 años se celebraba el centenario, primer centenario de la independencia, y ahí tenemos varios monumentos. La carretera central, ahí estuvo involucrado mi abuelo en la construcción de la carretera central hasta Ayacucho. Y en Lima hay una serie de monumentos que fueron regalos de otros países. ¿Qué pasó? Ya no viajemos 100 años al pasado, viajemos 1000 años al pasado. Hace 1000 años el poder político de los Huaris se fraccionó, se rompió el horizonte medio y se generaron varios reinos, ¿no? En el Perú, varios estados centralistas como Lambayeque y Chimú en el norte y el reino de Chincha en el sur, ¿no? En otros lugares del mundo, ¿qué pasaba? Un vikingo, Leif Erikson, descubrió Norteamérica y tuvo un asentamiento de gente ahí viviendo en Norteamérica. Eso ocurrió hace 1000 años. Bueno, ya no viajemos 1000 años, ahora viajemos 10.000 años al pasado. Hace 10.000 años, acá en Perú, en Toquepala, habían seres humanos viviendo pues en comunidad y hicieron estas pinturas hace 9.000 años, ¿no? Ya es difícil tener la precisión de los años, pero más o menos. El periodo lítico andino va entre hace 13.000 y hace 7.000 años. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo hace 10.000 años en nuestra tierra. Hace 10.000 años en Mesopotamia estaban empezando la agricultura. Eso fue hace entonces más o menos 10.000 años. Ya no retrocedamos 10.000 años, retrocedamos 100.000 años. Hace 100.000 años había seres humanos como nosotros, el Homo sapiens ya estaba allí, estaba migrando desde África a diferentes continentes. Hace 75.000 años hubo una erupción volcánica que ocasionó una gran extinción y se calcula que solo 15.000 individuos, 15.000 seres humanos sobrevivieron. Y bueno, desde hace 100.000 a 45.000 años coexistimos con otros seres humanos, incluso parece que se cruzaron físicamente, se enfrentaron, e incluso parece que han tenido descendencia entre ellos, el Homo sapiens con el Homo neanderthalensis, ¿no? Entonces había otras especies de seres humanos realmente, que tenían herramientas, lenguaje, familias, y que, bueno, se cruzaron con los Homo sapiens de ese entonces. Ya no retrocedamos 100.000 años, retrocedamos 1.000.000 de años. Hace 1.000.000 de años no existía nuestra especie, Homo sapiens, pero sí existían otros homínidos. El Homo erectus es la especie de homínido más exitosa de todas. Vivió durante 1.000.000 de años, casi 2 millones de años vivió. Y se expandió por todo Asia, manejaba el fuego, manejaba varias herramientas. Y ahí estaba, rondando por la Tierra, el Homo erectus. ¿Qué pasó hace 10 millones de años? No, ya hace 10 millones de años no había realmente homínidos. Hace 10 millones de años existía el último ancestro común
entre todos los grandes simios. El Pierolapithecus catalaunicus es de hace más o menos 13 millones de años y es pues nuestro ancestro en común con los gibones, orangutanes, gorilas, chimpancés. Eso ocurrió hace 10 millones de años. Retrocedamos 100 millones de años. Los dinosaurios alcanzan su mayor tamaño hace más o menos 100 millones de años. Buscando información lo más local posible, encontramos a saurópodos en Mendoza, en Argentina. Ahí hay uno de los más grandes fósiles del mundo. Está allí. Ahora ya no retrocedamos 100 millones de años, retrocedamos 1000 millones de años. Hace 1000 millones de años ya había vida en la Tierra, ya habían eucariotes en la Tierra, células con núcleo. Hace 1000 millones de años, los eucariotes se dividen en 3 linajes. De uno saldrían los hongos, los protistas y otros, los animales y las plantas del otro, ¿no? Ya había cierta cantidad de oxígeno en la Tierra también. Cuando aparece la fotosíntesis se acumula un poco de oxígeno, pero ese oxígeno permanece en pequeñas cantidades en la Tierra y porque cuando aumenta la cantidad de oxígeno en la atmósfera, empieza a ser capturada por una serie de materiales. El hierro y otras sustancias inorgánicas capturan el oxígeno, entonces no aumenta el oxígeno atmosférico, hasta que se satura todas esas oxidaciones sencillas en la corteza terrestre y en el fondo marino, y de pronto empieza a aumentar mucho más el oxígeno. Entonces, hace 1000 millones de años teníamos organismos fotosintéticos, unicelulares, cianobacterias, ¿no? Que producían oxígeno molecular, pero la concentración de oxígeno en el planeta era relativamente baja. Actualmente estamos en 20% de oxígeno. En ese entonces estaríamos, pues, aquí, ¿cuánto está? En menos de 5%, ¿no? Está alrededor de 2,5% por allí de oxígeno en la Tierra. Pero estaba cerca a saturarse esta concentración de óxidos. ¿Sí, Pedro? ¿Me puede permitir una consulta? Por favor. ¿En qué momento se dice que el oxígeno fue tóxico? Eso es muy interesante. Acá tenemos un pico de producción de oxígeno, ¿no? Y me gustaría conocer un poco mejor esto. Me parece que estamos hablando de este pico de aquí. Hubo una gran acumulación de oxígeno. Ahora, hay varias etapas, ¿no? Me parece que es en esta, de hace unos 500 millones de años, que hubo un pico de producción de oxígeno y que causó una gran extinción. El oxígeno es tóxico porque oxida, causa daño a prácticamente cualquier molécula orgánica. Pero hemos desarrollado defensas contra él, ¿no? Tenemos una serie de moléculas antioxidantes. Pues en algún momento la presión de oxígeno fue tanta y los organismos no estaban preparados para ello y efectivamente causó una extinción masiva. Me gustaría saber con más precisión la respuesta a cuándo fue esa gran extinción debido al oxígeno. Me parece que es esta de hace más o menos 300 millones de años. Muy interesante, muy interesante. Perdona no contestarla con mucha precisión. No, al contrario, gracias por el aporte. Voy a ponerte en mute para que sea más fácil continuar, pero por favor, en cualquier momento. Sí, había un micro abierto, parece que... Sí. No es el mío, se enoje. Ok, Oscar, ¿alguna otra curiosidad? Está bien, interesante. Y es bueno, ¿no? Un poco ir transmitiendo información, porque me pareció interesante leer una literatura sobre esto de la toxicidad del oxígeno. Entonces quería un poco referenciar según la gráfica estadística para tener una referencia, ¿no? Más o menos, ya me mencionas sobre justamente el poder oxidativo que tiene justamente el oxígeno al combinarse, ¿no? Con esta situación de la misma materia, y es obviamente su sobresaturación, las condiciones externas no eran iguales, y eso modifica justamente el comportamiento del oxígeno, se vuelve tóxico, digamos así. Interesante.
Gracias, más bien. Gracias, Oscar. Y bueno, en cada una de estas diapositivas he puesto referencias para que puedan profundizar más fácilmente buscándolo, ¿no? Continuamos entonces. Gracias. Hemos retrocedido 1.000 millones de años. ¿Qué pasa si retrocedemos 10.000 millones de años? A ver. Hace 10.000 millones de años, las galaxias se formaron como las conocemos hoy. Ya, la formación de galaxias hace 10.000 millones de años. Por gravedad, el polvo cósmico se acumula y se condensa en estrellas y las estrellas se atraen unas a otras y forman acúmulos. Y en las galaxias hay bastante polvo cósmico también para concentrarse en nuevas estrellas y hay generaciones de estrellas, ¿no? Eso ocurrió ya desde hace, y sigue ocurriendo desde hace 10.000 millones de años. ¿Podemos retroceder 100.000 millones de años? Ya no podemos. Todo lo que sabemos data de hace 14.000 millones de años prácticamente, ¿no? Es el inicio del universo como lo conocemos. Incluso los primeros instantes del Big Bang, de la gran explosión, no podemos realmente saber mucho de ella, ¿no? Ok, entonces hemos hecho el ejercicio de retroceder 1, 10, 100, 1.000, 10.000, así hasta el Big Bang.